Actualidad. Debate. Análisis. Polémica. En Controversia con León Valencia. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Transmitimos en directo todos los lunes a las 9 para discutir los temas del día, los temas de la ciudad, los temas del país. Pero hoy tenemos un tema que se sale de acá de las fronteras de Bogotá y de Colombia, y vamos a discutir sobre las elecciones españolas, sobre la política española, sobre qué está ocurriendo en España y en Europa con cambios políticos importantes, con remoción de partidos, con nuevas alternativas, qué es lo que ocurre allá y también, bueno, qué significa eso para Colombia. Hagamos alguna comparación, vamos a intentar alguna comparación con Colombia, y tenemos sobre todo un grupo de españoles con una colombiana acá hoy, a Jerónimo Ríos, abogado, politólogo, ya lleva 4 años en Colombia como docente, trabajando en distintos temas de investigación. Muchas gracias, Jerónimo. Muchas gracias, León, por la invitación. Bueno, tenemos a Miguel Benito, también politólogo, también madrileño y también asentado hace 4 años, parece que se vinieron juntos a Colombia. Casi, con enemigos comunes. Y es historiador, más historiador sí, que... soy historiador. Muy bien. Y 2 mujeres, una también española y una colombiana, Claudia López, senadora de la República por el Partido de Verde, que su oficio anterior era hacer análisis político, y bueno, se metió con éxito a la política después de hacer análisis político y ahora es senadora. Gracias, Claudia, por venir. Gracias, León, por la invitación. Y Salud Hernández, columnista del diario El Tiempo, también periodista del Mundo de Madrid y metida con mucha pasión a debatir sobre la política y sobre fútbol. Más fútbol que política, me apasiona más. Me apasiona más, sí. Bueno, hoy vamos a empezar por mirar, digamos, contarle un poco a los televidentes lo que ha ocurrido. Ellos lo contarán mejor que yo. O, digamos, en la política española ha habido un cambio importante. El Partido Popular, que es el partido de gobierno en España, ha sufrido un revés en estas elecciones locales, que son para alcaldías y para provincias. Concejales. Digamos, ha sufrido un revés. También no es que le haya ido especialmente bien al Partido Socialista Obrero Español, de verdad que los 2 partidos tradicionales han sufrido duro, y están emergiendo 2 fuerzas nuevas con relativo éxito. Se pensó que iba a ser muy exitoso al principio. Uno ve las elecciones, no fue tanto, pero sí una remoción de la política española, que es Podemos y Ciudadanos, que son como dos alternativas políticas nuevas que tuvieron un protagonismo. Y se hundieron otros partidos, eso sí, desaparecieron. Izquierda Unida, que era una izquierda tradicional, y esa sí no aparecía por ningún lado en las elecciones españolas. De manera que de eso vamos a hablar, qué pasó allí, qué ocurrió para que se dieran estos cambios en el sentir de los ciudadanos españoles. Y estamos hablando de eso también porque eso tiene conexión con las elecciones generales, que también serán este año, y bueno, haríamos aquí también hipótesis sobre lo que puede ocurrir allá. Las elecciones acaban de pasar de manera que todavía no hay los acuerdos, allá tienen que haber acuerdos entre partidos para conformar gobiernos. Entonces estamos en un momento también especial para hacer hipótesis sobre lo que ocurre allá y para comparar con lo que ha ocurrido en Colombia. Empecemos por Jerónimo. ¿Usted qué es lo que ve ahí esos cambios en España? Bueno, lo importante fundamentalmente es que, como bien dices, es un punto de inflexión en la política española. El Partido Popular ha perdido 700.000 votos, el PSOE ha registrado su peor resultado electoral de la historia, y Izquierda Unida pues no se ha construido como esa izquierda alternativa dentro del escenario político, ¿no? Y han surgido 2 partidos, Podemos y Ciudadanos, que han revitalizado toda la arena democrática, que principalmente tienen como factor común a Mariano Rajoy. Es decir, Mariano Rajoy es el que verdaderamente ha hecho valer la emergencia de estos 2 partidos. Tras 4 años de desgobierno, en el cual pues España
ha rozado los peores niveles en cuanto a umbral de pobreza, coeficiente de Gini, en cuanto a exclusión y precariedad y desmantelamiento paulatino del estado de bienestar, nos encontramos en una coyuntura en la cual pues, la ciudadanía española reivindica la necesidad de una transformación democrática en la que otras opciones, desde luego mucho más orientadas hacia la sociedad civil y mucho más orientadas, en el caso sobre todo de Podemos, hacia recuperar un papel protagonista del Estado dentro de la democracia española, pues ocupan un papel fundamental de cara a aglutinar, de cara a movilizar votos respecto de un panorama que hace 4 años pues prácticamente era insospechado y prácticamente no podíamos imaginar. Y realmente estamos hablando de el bipartidismo español, ¿se vino al suelo o hay posibilidades de que vuelva otra vez a tener cierto aliento, o ya esto es como una estocada que puede llevar a la muerte al bipartidismo español? No sé si llevarlo a la muerte, pero sí le obliga a reformularse y a reinventarse. Hoy teníamos, por ejemplo, que el Partido Socialista lleva hacia unas primarias en las cuales su liderazgo de Pedro Sánchez puede salir fortalecido, debe salir fortalecido, y el Partido Popular también tiene que hacer ese proceso de reinventarse si no quieren verse superados por los dos partidos que de algún modo se superponen en sus respectivos aspectos políticos. Podemos para el PSOE compitiendo, y de hecho los mensajes de la noche electoral fueron muy claros ahí, entre la pugna Pablo Iglesias, Pedro Sánchez por quién es la cabeza posible de la izquierda de cara a las presidenciales, y Ciudadanos sobre el espacio político del PP. Porque de hecho lo que se ha visto es que el PP pierde un voto que es desmovilización propia y voto que se le va a Ciudadanos, no pierden otras fuerzas. Y ahí, entonces tenemos un espacio que hay que ver si se consolida, porque también una cosa es que las regionales es mucho más fácil para las demás fuerzas situarse con posibilidades de poder. Pero en el arco parlamentario de unas generales es mucho más difícil por el sistema electoral, que prima a las dos grandes fuerzas políticas, que aún así tienen un músculo en cuanto a estructuras, en cuanto a recursos, que no tiene ninguna otra fuerza. Por tanto, les va a costar reinventarse al Partido Popular y al Partido Socialista para recuperar ese voto, pero tienen también un trabajo que hacer importante los nuevos para consolidarse y llegar al Parlamento en unas generales. Salud, ¿por qué ocurrió esto? ¿El PP es responsabilidad del PP que ha ocurrido esto, o qué otros factores? ¿Por qué el PP? ¿Por qué esta situación? Pues mira, para que se entienda, es decir, el PP llega hace 4 años, prácticamente llegó al gobierno, hace 4 años recibió una herencia de 8 años de socialismo, una herencia nefasta, recibió a España un país al borde de la quiebra. De hecho, los organismos internacionales no sabían si hacer un rescate, es decir, recibe un país al borde de la quiebra. Pero la derecha, España es un país más de izquierda, de centro-izquierda, que de centro-derecha. Aún así, dada la pésima gestión de Zapatero durante 8 años, pues la derecha gana por mayoría absoluta. La derecha en España solo puede gobernar cuando tiene mayoría absoluta, porque si no, la suma de las izquierdas siempre le supera. Entonces, gana por mayoría absoluta. Por primera vez. Y no solamente ganan las elecciones generales por mayoría absoluta, sino las elecciones locales después las barre en todo el país. Es decir, el mapa de España era un mapa del Partido Popular. Bien, Rajoy recibe esa España, y recibe una España que le confía el poder para que saque a España de la crisis, pero además la derecha para que lleve a cabo una serie de políticas de derecha, porque allí si uno vota a derecha es para que ejerza la derecha, cuando vota a izquierda para que ejerza la izquierda, una serie de políticas de derecha. Pero Rajoy es una persona pusilánime, es un hombre que le cuesta tomar decisiones difíciles. Entonces, sí rescata a España de esa quiebra a la que había dejado Zapatero, la va rescatando poco a poco, pero es una situación tan dramática y no toma todas las medidas que debe tomar. No es suficientemente duro en eso, pero además no tiene carisma. Tú, para sacar un país hundido, necesitarías una Margaret Thatcher, Álvaro Uribe de sus 2 primeros años, es decir, alguien que te guste o no, pero rescata un país, le genera esperanza, y Rajoy no genera nada de ilusión. Entonces, va el país que necesita a alguien, como te digo, que un líder de eso, y aparte necesita poner en marcha unas políticas de derecha, que para eso la derecha vota. Rajoy traiciona a la derecha, no pone en marcha esas políticas de derecha, y además es un hombre diletante que no toma las decisiones en el momento que toca. Entonces, él va perdiendo prestigio a lo largo de los 4 años y desemboca en esta catástrofe electoral, pues que el PP ha perdido toda España
ha perdido todo el lado y sobre todo ha perdido 2 plazas principales. Bueno, ha perdido Madrid, que es el reino principal. Después de 24 años, Madrid lo pierde. Es decir, es que es complicado explicar a la gente. Entonces surgen, son 2 partidos que toda la vida han gobernado en España, o el PSOE o el PP, siempre. Después, en la democracia, siempre, PP o PSOE. Con alianzas o sin alianzas. Siempre han gobernado. Ellos, uno de los 2, y surgen 2 fuerzas, una de extrema izquierda, que es Podemos, que sustituye al partido a Izquierda Unida, que es el Partido Comunista, reconvertido así con piel de cordero, pues el Partido Comunista. Entonces surge Podemos y surge Ciudadanos, que es un movimiento más de centro. Entonces el votante que se enfada con Rajoy, el votante del PP puro, que se enfada con Rajoy, o no vota o vota a Ciudadanos. Y el votante de la izquierda, que está enfadado con la izquierda del PS, vota a Podemos. Entonces han irrumpido estas 2 fuerzas y ahora tenemos un caos en toda España que no sabemos cómo vamos a salir, porque son unas alianzas, unas naturales, pero otras contra natura, y en realidad también, que eso yo creo que es un fenómeno en todo el mundo, son 2 fuerzas que parten de abajo, de la ciudadanía, que lo que están es hartos de esta mano de políticos impresentables que solamente piensan en ellos y que solamente viven y trabajan para ellos. El tema corrupción, ¿se ha tenido mucha influencia en esa...? Pero claro, bueno, se me había olvidado. Claro, Rajoy, que el Partido Popular ha sido protagonista de muchos actos de corrupción, en lugar de coger el tomar el mando, aceptar que es un partido y hacer una reforma interna, no. Esto lo tapamos, pues claro, no se lo cree nadie. Si lo acepta, se cae él. Empezando por él. Empezando por él, que se tenía que haber hecho a un lado. Entonces, es decir, pero el PSOE está igual de involucrado. Entonces es como el cansancio de esos 2 grandes partidos, que son como 2 ahí transatlánticos ya medio quebrados, que además los capitanes se creen que todavía están vigentes cuando están hundiéndose y hundiendo el barco con ellos. Claudia, bueno, es un poco lío, es que es como... mirar España, mirar la política colombiana y uno dice, bueno, allá toda esta corrupción que a veces es tan fuerte aquí, que no genera tantas indignaciones y tantas, allá la genera, llegará un momento en que genere acá. ¿Cómo ves esa situación en España y qué puede decirle a Colombia esa situación? Pues de pronto, para usar una expresión que usaría cualquiera de mis amigos españoles que está aquí en esta mesa hoy, a mí me hace ilusión lo que está pasando en España. Porque me parece que la virtud de la democracia es que por medios no violentos y de movilización y acción política puedan surgir castigos a quien se equivoca y recompensas a quien representa una alternativa. Y que eso pueda ocurrir en un país como España, que ha pasado sin duda por una crisis política ahorita, venía de una crisis económica grande, y que eso pueda pasar de manera tranquila, violenta, con un gran debate político, con un gran debate ideológico, pero sobre todo con una gran movilización ciudadana. A mí realmente lo que me hace ilusión es que le hayan removido el piso tanto al PSOE como al PP, porque por razones distintas, en casos de corrupción muy unidos, posiblemente en casos de manejo del país con visiones distintas, pero ambos han sido incapaces de representar lo que el promedio del ciudadano español espera. Espera que al nivel de desarrollo que tiene España no reine la corrupción, pues como si eso fuera Haití o Guatemala. O sea, unos tipos que se meten al bolsillo el patrimonio público de los españoles de la manera más miserable. Y está muy bien que haya una sociedad organizada que se moviliza y castiga eso muy duro en cualquiera de los partidos, sea de derecha o sea de izquierda. A mí me hace también mucha ilusión que sea un movimiento, digamos, ciudadano, y yo espero, digamos, uno no sabe muy bien qué va a pasar, desde ahorita saluda y van a surgir unas alianzas como medio contra natura. Yo supongo que contra natura se refiere ella a que gente de derecha pueda terminar aliada con gente de izquierda, y yo la verdad preferiría que eso pase, porque yo lo que creo es que en el mundo, no solo en España, España en este momento es un laboratorio de eso, la verdad lo que están surgiendo son unas causas ciudadanas muy desideologizadas, ¿no? Es que luchar contra la corrupción no es de derecha o es de izquierda, eso debería ser un derecho ciudadano elemental, tener un mínimo estado de bienestar y de garantías, digamos, para la propiedad, para el trabajo, para el envejecimiento, sin que uno se vaya a quedar en la miseria. Pues eso tampoco debería ser de izquierda o de derecha. Así que yo sí espero, yo confiaría en que en muchos sitios se logre consolidar más esa plataforma común de demanda ciudadana antes que la tradicional partición de izquierda o derecha, que creo que en este momento sería mucho más útil, digamos, para España y para su sociedad. ¿Sabes la desgracia, Claudia? Que es que eso no va a suceder.
porque Podemos, que es ¿Va el a partido que terminar te digo que es aliado con el radical de PSOE? izquierda. ¿Va a pesar más la izquierda y la derecha? No, Podemos, que es un partido que ha crecido y que ha generado una ilusión entre la gente de izquierda Ajá. y entre gente de centro, y lo ha votado porque iba contra la clase política tradicional, contra la corrupción, va a terminar gobernando gracias a los votos del PSOE, que ha sido protagonista, como el PP, de corrupción. Entonces, todo al final es una mentira, y Ciudadanos, Pero que es el nadie tiene centro, una mayoría y absoluta. es la renovación, va a terminar apoyando al PP en Nadie otras tiene una partes. mayoría, nadie tiene una mayoría Entonces, absoluta, y eso es lo que va a entonces, hacer que que esas cuenten alianzas se rollos. tengan que dar. Pero a mí, yo insisto, A eso me parece parece que lo contra importante natura. es más en función de qué, para hacer qué, porque está clarísimo que los ciudadanos le cobraron, por ejemplo, a Rajoy no tener la capacidad de liderar el país como el país esperaba y no sacar unas causas adelante. Yo creo que ahorita hay unas causas ciudadanas menos desideologizadas de derecha e izquierda, y el mérito también, si no quieren ser flor de un día, es que sean capaces no solamente de representarla en lo electoral, sino de representarla en el gobierno, y eso no es tan sencillo. Es un poco como lo que, perdóname que vaya a tema personal, es como tú, que eres una persona que machacas la corrupción, que lo detestas, pero te aliaste con el Santos de la mermelada. Pues me alié, no, voté por él por la paz. Ya, Pero de ¿ves? acuerdo, pero sí, pero y me hincha, digamos, el tema de la corrupción. Mi agenda no deja de ser eso, no le dejamos de hacer control político a eso, no dejamos de hacer. El punto es qué van a representar en el gobierno. No, si son capaces, porque digamos, representar la esperanza en la campaña es relativamente fácil. Ejecutar la esperanza en el gobierno es lo que es realmente difícil. Pero una cosa, León, Ya, con Salud es especial discutir, porque ella no pierde, no se descuida, ella siempre tiene el aguijón para... Pero, sí. no, simplemente una cosa. Tú mencionabas el tema de cierto hartazgo ciudadano, y lo mencionaba también la senadora, ha sido muy lento. O sea, que también hay tiempo en Colombia para llegar a ese hartazgo con la corrupción. Es decir, ha habido gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista que han estado años y años en el poder mientras iban cayendo piezas de sus estructuras, involucrados en Andalucía, en el PSOE, en Valencia, por ejemplo, Comunidad Valenciana, del PP, y los gobiernos no acababan nunca de salir hasta ahora. Hasta ahora en que se suma la crisis como ya un gran factor que dinamiza y obliga al cambio. El hartazgo ya se hace intolerable, ahí sí se hace intolerable la corrupción. En un momento en que la ciudadanía lo pasa mal y siente que no hay una correlación entre lo que experimenta la ciudadanía y lo que experimenta la clase política, que es el gran giro que hace, y ahora seguro que Jerónimo entrará con esta, que hace Podemos. Cambia los ejes izquierda-derecha y empieza a moverlos hacia arriba y abajo. Y es la famosa palabra casta. Pero hay una cosa, aquí hubo un susto que pegó a alguien, que fue Mocus, también como una cosa como así cuando, asustó a los partidos y a las élites políticas que habían gobernado el país. En la primera campaña de Santos le pegó un susto enorme, pero luego no pudo, digamos, se disolvió todo ese movimiento que se generó. A mí me da la impresión de que en España estos que emergen son operadores políticos también jodidos, pues no son principiantes todos. Ya están buscando, digamos, formas de construir gobiernos. No sé si esa es una apreciación, y digamos que como que uno da la impresión de que están para quedarse, mejor dicho. Están para quedarse, pero tiene un problema, por ejemplo, que es ese, con los dos grandes partidos, la gran diferencia es que los dos grandes partidos sacan muy fácilmente 4 millones de votos, 5 millones de votos, porque tienen unas maquinarias que funcionan, pongas lo que pongas a la cabeza del partido. O sea, realmente eso te lleva 5 millones de votos porque sí, porque además es una afiliación política en sentido muy fuerte, muy también casi familiar. Uno entiende que la política es casi un deporte familiar. Antes hablábamos de fútbol, bueno, pues uno tiene un equipo y un partido, y en España el voto en ese sentido, o no votas, o votas siempre por tu mismo partido, pero no contemplas la posibilidad de votar a otros. Quizá ahora sí se contempla, es decir, un votante del PP a lo mejor ahora sí empieza a contemplar la posibilidad de votar a Ciudadanos. 2,5 millones de Pero votos. hay que focalizar el cambio. Es decir, yo comparto con Salud y con Clara el tema de la corrupción, porque Partido Popular y Partido Socialista parecían bandas criminales. Es decir, había momentos en los cuales la corrupción era tal que el clientelismo pues prácticamente las hacía más crimen organizado y menos partidos políticos. Pero hay un factor fundamental, y es que el principal arraigo de estos partidos es en grandes ciudades. Es
Es decir, el 15M, que es el movimiento de indignados que se da hace 4 años con motivo de criticar y poner en tela de juicio al gobierno de Rajoy, las primeras medidas que rompen con su programa electoral, se da fundamentalmente en las plazas públicas de las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, etcétera, donde principalmente ha emergido este tipo de fuerza política de un color o de otro, ha sido en estas grandes ciudades, Ganar Madrid, Guayén Barcelona o Compromís en Valencia. Es decir, existe una clara correlación en cómo es el concepto fundamental de ciudadano, cultura política urbana y una serie de cercanías o sintonías con movilización social que el 15M tiene mucho de explicativo al respecto. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en La Controversia, transmitiendo en directo desde las instalaciones de Canal Capital, hablando de la política española y de su repercusión o de sus relaciones con la política colombiana, de sus posibilidades, las posibilidades de que emerjan fenómenos acá como tal. Y este segundo segmento yo quisiera hablar de un fenómeno también que me parece importante en la política española en este momento, y es que 2 mujeres son en Madrid y en Barcelona las que posiblemente encabecen el gobierno en España, en las 2 ciudades más importantes de España, que Ada Colau en Barcelona y Manuela Carmena en Madrid. Son además 2 mujeres. Manuela Carmena es una juez, una abogada, una juez que tiene una condición especial porque se libró de la muerte de un fenómeno muy duro que hubo, de una muerte de unos, digamos, de gente que, magistrados, abogados laboralistas que estaban y que fueron asesinados, y que ella ese día creo que no fue o llegó tarde, total que no le tocó eso. Y tiene unos 72 años, se dedicó siempre como en ese tema de los derechos humanos, y ahora, por efectos de todos estos cambios en España, llega allí. Y Ada Colau, que es una activista, entiendo, de reivindicación de viviendistas, de una denuncia contra toda la burbuja inmobiliaria. Hasta hace poco era mujer de calle que iba a las manifestaciones, se metía a los bancos a hacer protesta con los trabajadores, y esos son 2 mujeres que llegan. Eso también es novedoso en la política española. Vamos a dedicarle tiempo a esto. ¿Cómo son esas alianzas? Sí, son 2 alianzas, pero son muy distintas, ¿no? Porque en Madrid el panorama electoral se reduce prácticamente a 4 partidos, de tal manera que parece ser que el Partido Socialista y la Plataforma de la Convergencia, ahora Madrid va a ser la que va a permitir que Manuela Carmena sea alcaldesa, pero en Barcelona hay un mucho mayor multipartidismo, hay una gran fragmentación que hace que la gobernabilidad pues esté sometida a intereses más difíciles de gestionar. No obstante, ambas pues convergen en ese movimiento de contestación social, y en cierto modo lo que hacen, a mi manera de pensar, ¿no? También en Valencia, ¿no? Por la que muy posiblemente sea alcaldesa de Valencia, también viene de ese tipo de plataformas con gran agitación social. Se llama, ¿cómo se llama de Valencia? No me acuerdo, ¿cómo se llama? Sé quién es, pero no me acuerdo. Lo he visto esta mañana y no me acuerdo. Sí, no recuerdo. Bueno, pero en Valencia sucede lo mismo, ¿no? Y vienen todas con una fuerte base social. Base social que visibiliza el 15M. Es decir, a partir del 15M, la plataforma antidesahucios de la que hace parte Ada Colau, la Marea Verde que protesta con el fin de favorecer las condiciones laborales de los profesores en Madrid y controlar el tema de la privatización, la Marea Blanca, extrapolado lo mismo al tema de la sanidad. Todos esos movimientos ganan visibilidad a partir del 15M, que es el culmen del malestar contra la democracia. Para los televidentes, ¿qué es 15M? El 15M es un movimiento, pues, en cierto modo, que busca redefinir, cuestionar y replantear las bases de la democracia española. Unas bases de la democracia cooptadas por 2 partidos políticos, Partido Popular y Partido Socialista, que hastían a la sociedad de corrupción, de patrimonialización del Estado y de recortes. El 15 de marzo. De marzo. Que tuvo un eco en Colombia con los imputados. Sí. Los indignados en España tuvieron esa pequeña traslación a Colombia con los imputados. Lo que pasa es que los imputados no consiguieron precisamente trasladar esos movimientos hacia partido, hacia estructura, hacia voto.
Mónica Oltra se llama de Valencia. Yo no leí mucho entusiasmo cuando estaba presentando a las dos mujeres de Madrid y de Barcelona, y ahora, bueno, la de Valencia. No leí mucho entusiasmo a Salud. No puedo tener ningún entusiasmo con que dos grandes ciudades las rijan dos personas, primero, no tienen ninguna experiencia, y segundo, que van a hacer unas alianzas un poco extrañas. La de Barcelona peor que la de Madrid, porque la de Barcelona, para que la gente sepa, Cataluña tiene una reivindicación que quiere independizarse de España. Entonces el partido de esta señora, que como digo, es una señora pues que una cosa es pelear en la calle, lo sabemos por Petro, ¿no? Una cosa es protestar y otra cosa es gobernar. Entonces está muy bien su protesta, yo suscribo algunas de ellas incluso, aunque soy de derecha, suscribo algunas de esas protestas sociales porque creo que tiene una base muy sólida, pero otra cosa es sentarte y gobernar una ciudad con unos presupuestos billonarios y con otras dinámicas. Y además en Barcelona ella tiene que pactar con partidos que promueven la independencia de Cataluña. Entonces, eso va a ser un pacto muy raro entre todas las izquierdas, donde hay una izquierda nacional, que es la socialista, una izquierda que pretende separar a España, a Cataluña del resto de España, donde hay una derecha que también pretende separar a Cataluña del resto de España. Entonces va a ser una mezcla, imagínense, una señora que no quiere, que es izquierda radical, con una derecha económica, pero quiere la independencia de Cataluña, con una izquierda que quiere ser nacional, pero en fin, eso sí es un cóctel, yo no sé cómo van a salir, pero lo siento por los catalanes, allá ellos. En Madrid, que a mí sí me importa porque es mi ciudad, pues me parece un desastre, me parece muy bonito lo que dices, es muy bonito prometer lo imposible, pero estamos todavía en una crisis, de la que no hemos salido, y esta señora ya está prometiendo cosas que son imposibles porque el presupuesto sencillamente no da. Claudia, a ver, este fenómeno de estas mujeres en España, ¿cómo lo ves? No, a mí me hace doble ilusión. No, doble ilusión. ¿Tú no eres de allá? No, y si fuera de acá pasaría, de acuerdo, broma. pasaría exactamente lo mismo, porque, claro, estos movimientos ciudadanos, yo me acuerdo, esto que está describiendo Salud, me recuerda en mi vieja época de analista y consultora. Yo trabajaba con Naciones Unidas en el tema de gobernabilidad y fui a Bolivia. Hacía pocos años habían elegido a Evo Morales, y entonces era esta misma discusión, ¿no? No, pero es que ese tipo, que no tiene ninguna experiencia. Entonces yo les decía, pero perdónenme, el 80% de este país se declara indígena, ustedes se supone que son una democracia hace 100 años, y un indígena nunca ha gobernado, o sea, el 20% se ha dado mañas de excluir al 80% de la representación política y del gobierno. Obvio que no tienen experiencia porque nunca lo han hecho, pero también el sistema político no se renueva si la gente que lo ha estado en el gobierno y lo hace mal, no recibe un castigo y le da paso a quien tenga una oportunidad de renovar. El gran desafío, por supuesto, es, sin duda, es mucho más fácil protestar. Yo creo que no lo ha hecho mal, además. Y claro que con el tiempo fue mejorando y al principio cometió varios errores y en fin. Pero a lo que voy es que yo sí creo que la gran demanda, digamos, de la democracia global hoy en todas partes, Colombia, España, con diferentes expresiones, es una democracia en la que los ciudadanos dicen, ¿sabe qué? Me cansé de los operadores políticos profesionales, los que se han preparado para gobernar, que lo que hacen es ser los profesionales de cómo usar el aparato del Estado para su bolsillo y su beneficio. No me interesa en lo mínimo ese profesionalismo, me interesa otro profesionalismo, alguien que entienda mi día a día, mis necesidades, mis preocupaciones y vea cómo las puede representar. Y yo confío en que allí, digamos, debe haber una mezcla de principiantes y de operadores políticos con mayor experiencia, y su gran desafío, sin duda, ahora es no solamente obedecer a una coalición variopinta, digamos, para que los ciudadanos entiendan, en España no se elige al alcalde aparte de los concejales, se eligen listas de todos los partidos al consejo y se entiende que el partido que gana la mayoría en el consejo es el que tiene el gobierno. Es un sistema, digamos, parlamentario o hace alianzas, digamos, pero en todo caso no son dos cosas separadas, sino que es una sola elección. Eso, por supuesto, es muy ajeno en Colombia, por eso en Colombia no hay que hacer todo ese tipo de alianzas y demás para las elecciones, sino quizás después para hacer coaliciones para gobernar. Pero yo sí creo que esa democracia, digamos, ciudadana, que irrumpe, irreverente, que dice, un momentico, señores, las prioridades de esta sociedad no son estas. Y si para eso tenemos que sacarlos a ustedes del gobierno e innovar con un poco de inexperiencia, lo vamos a hacer. Pero no nos vamos a aguantar a unos operadores expertos que lo que hacen es ser expertos
en desfalcar el erario público para su beneficio. Y a mí me parece que ese es un tate quieto que sí hay que poner, pues porque si no, la democracia no encontraría caminos también para renovar a todo el mundo, desde a los antiguos como a los nuevos. Pero con una salvedad, que eso está muy bien. Yo misma me parece abominable lo del PP y el PSOE, merecen ese castigo, hubieran merecido un castigo todavía superior. Correcto. Pero con una salvedad. Es que estas personas que estamos hablando, estas dos mujeres, no han ganado las elecciones, que la gente no se crea. Es decir, han sido minoritarias. La minoría mayoritaria. Tampoco. ¿Ah, no? No, tampoco. Ah, bueno, en Madrid no. Tampoco. En Madrid no. Tampoco. En Tampoco ha Madrid sido la no. ¿Entiendes? Es Pero decir, nadie logra conformar es una como, mayoría absoluta para que y te por diga, eso tienen es que como hacer si ese Petro, acuerdo. Porque consigue acuerdos, ganó. Pero que todo Bogotá y todo Colombia dijo que venga alguien que no. Es decir, porque No, de acuerdo. ellos también tienen un techo todavía. De acuerdo. Todavía. Y ese es un desafío grande, ¿no? Como en el Pero, caso de Petro. Ganar las Miguel, elecciones con el 30% y gobernar para la mayoría no es tan... Es que no sí. gobierna para la mayoría. Ese es el Miguel, problema. vamos a este sistema de alianzas. En Madrid va a ser la alianza PSOE y Sí, Podemos. El juego sería que la plataforma del PSOE gana la comunidad y la plataforma de Podemos, los dos cambiando votos, gana el ayuntamiento, ¿no? Sobre todo con un objetivo mucho más claro en el Ayuntamiento de Madrid, que es la idea de generar un frente anti-Esperanza Aguirre como gran demonio de la izquierda. Entonces eso tiene un gran elemento movilizador de la izquierda para llegar a ese acuerdo, quizá. Pero se plantea un escenario interesante, ver si se llega a esos acuerdos, porque tenemos unas elecciones previas, que son las de Andalucía, en las cuales no se ha llegado a acuerdo. Y ahí el gobierno del PSOE está en minoría, también con sus peores resultados, sin capacidad para conseguir un acuerdo que le dé un gobierno de estabilidad. Eso también se podría pasar, y de hecho sería un escenario de cara a las generales interesante para las fuerzas emergentes. Dejar que los dos grandes partidos terminen de quemarse con gobiernos minoritarios en muchas ciudades. Dejar que ahí lleguen y no sean capaces de generar iniciativas y durante los próximos 6 meses acaben de quemarse de cara a potenciarse en las generales y encaramarse más arriba en las posibilidades de voto. Lo que dice Esa puede ser Miguel una buena Jerónimo, estrategia. que estas mujeres, digamos, den un paso a un lado y que los partidos otra vez, PSOE y PP, definan como uno de los dos conforma un gobierno, una alianza. No creo que eso suceda. Es decir, lo que sucede en España es que el sistema electoral que tenemos es un sistema proporcional. Entonces, ¿qué hace? Que traduce de una manera distinta a los sistemas mayoritarios y a las mayorías partidistas. Entonces, la configuración de alianzas cambia si lo comparamos con un sistema como el colombiano, que es presidencialista, ¿no? O con un sistema mayoritario electoral donde si ganas con el 50.1 tienes el 100%. O sea, eso es menos democrático. Prefiero un sistema proporcional que represente en su mayor o menor medida, aunque sea imperfecta, la complejidad de la sociedad. No obstante, yo sí que pienso que en Madrid, pues Manuela Carmena tiene todo para ganar. No lo tengo tan claro en la comunidad habrá que ver cómo se mueve ahí en ese espectro Ciudadanos, pero bueno, habrá que ver cómo se resuelve ese pacto de alianzas en esta semana. O sea, en Comunidad de Madrid es claro que lo más seguro es que haya una alianza de izquierdas. No, la Comunidad de Madrid va a ser de derecha. Partido De Popular. derecha. Esa Es se la queda, ciudad. se salva. La ciudad. Y se salva presidente por no ser Esperanza Aguirre. O sea, el juego de... Se salva, digamos. Claro, porque decir, Esperanza Aguirre aglutina a todo el mundo en el yo ayuntamiento creo y no hay una Esperanza justo Aguirre en la comunidad. Que todo el mundo quería. Por suerte. Yo creo que incluso la gente del PP y del PSOE, incluso. Yo creo que los votantes de los partidos querían un castigo. Es decir, yo no creo que haya hoy día un votante del PSOE que esté contento, ni un votante del PP que esté contento. Yo no creo. Porque no representan lo que la gente quiere. Es decir, es que la corrupción no han sabido confrontarla, la niegan. Como tú dices, hay una casta política que es que uno los ve ya que solamente trabajan para ellos. Eso es lo que nos aburre a todos. Es decir, yo creo que eso es general y universal. Es decir, estamos hartos de estas clases políticas como en Colombia, en donde además cuando terminan la política van y el hijo, y lo dejan al hijo, y si no al cuñado, y si no al primo, y además después de aquí se van al BID, y cuando no se van al BID se van a la ONU, y cuando no se van, es decir, bueno, ya está bien, dejen algo para los demás, dejen ya, y luego si no, se montan como los dos presidentes españoles, expresidentes, uno de derecha y otro de izquierda, que se dedican a hacer lobby por todo el mundo, como Clinton, el amigo Clinton. Cada vez que Clinton viene a Colombia nos cuesta dinero, esos viven, es decir, después salen, y como salen jóvenes, como Blair,
Unos sinvergüenzas que se dedican a vender, Hacer negocios. Hacer negocios. Entonces, estamos hartos de todos ellos. Son una vergüenza, un escándalo. Ya. Entonces, ese ya, lo hemos dicho todo. Lo que pasa es que hay un ya, que uno lo decimos y otros les da miedo. Y dicen, ay, no voy a votar al PSOE, no, voy a votar al PP. Pero con miedo y con asco. Pero si posible, tú hubieras ¿verdad? estado en España, le votarías a Ciudadanos. Yo hubiera votado a Ciudadanos porque detesto a Rajoy, sí. Sí, o sea, me enferma. sí, porque Porque es que Rajoy es tú un no yunque puedes para ese tener partido. la confianza de la mayoría de los españoles y de la derecha y no gobernar y no ponerte los pantalones y medio abrochártelos. Hombre, no, aquí hay que tener pantalones. Yo no estoy segura, como dice Salud, que a Rajoy le hayan... Pues seguramente una parte de su electorado sí, pero si Rajoy hubiera sido más de derecha de lo que ya ha sido, no estoy segura que eso le hubiera salido mejor. Pero a mí me parece, para pasar, digamos, a otra arista, si me lo permite, León, vamos un poco qué me queda a mí en la retina para Colombia. Primero, volviendo a Mocus, que a la casta política corrupta no basta con asustarla, hay que derrotarla. Ese es realmente el castigo que la va domesticando. Si uno no es capaz de derrotarla, sino que simplemente le muestra los dientes pero no la derrota, eso se queda a medio camino y nadie se domestica. Segundo, que esto no es solo de indignados y de emputarse y de indignarse, no, esto es de tener la capacidad de hacer organización y movilización social y política. Y entonces los ciudadanos que estamos indignados y hartos con la política y con la corrupción, etcétera, tenemos que tener la capacidad de organizar y de hacer acción política colectiva con eficacia electoral. De lo contrario, no somos capaces solo de asustar y no de derrotar y por lo tanto no terminamos de domesticar a esa clase política que nos enerva. Y lo tercero, diría yo, es que, claro, en cada sociedad sus prioridades. Aquí, digamos, Salud me pegó mi varillazo por haber votado por Santos. No es por varillazo, pero es porque siempre dejas a esa casta no viva. es un tema de dejarlo. En el caso de Colombia, yo por lo menos soy plenamente consciente de que lo que diferencia a Santos y Uribe no es la corrupción. Todos los corruptos y parapolíticos que gobernaron con Uribe cogobiernan con Santos, porque ellos todos son gobiernistas. En eso, desafortunadamente, ni el uno ni el otro hubiera hecho una gran diferencia. La diferencia en el caso de Colombia, que es que estamos resolviendo un problema del siglo XIX y no del siglo XXI, es tener un mínimo de civilidad política para acabar una guerra y que la gente no use violencia para hacer política. Y yo creo que esa es la prioridad de mi sociedad hoy. Pero sin duda, sin guerra, la gran prioridad de esta sociedad es derrotar la corrupción, no derrotar la guerra. Entonces, digamos que en Colombia se nos va la vida tratando de resolver problemas que otros han resuelto pues hace un siglo, y entonces hoy se pueden dar este lujo de discutir movilización ciudadana, de hacer transformación política por la vía del activismo. A nosotros todavía estamos tratando pues de salir de la mínima incivilidad política. Sí, pero ahí decías una cosa muy importante antes que yo quiero recuperar, y es Bolivia. O sea, Bolivia marca un punto de inflexión. Un país que en 200 años ha tenido 180 golpes de Estado y que en los años de Evo Morales ha tenido los mayores niveles de gobernabilidad. Más viene del indigenismo, de movimientos indígenas, se va hacia el centro y en las elecciones actuales consigue que el estrato 6 de Santa Cruz vote a Evo Morales. Ellos, sí. Y eso es acumular hegemonía, que es un poco extrapolado al tema de Podemos, cuando Podemos opta por la socialdemocracia, mete a Juan Torres y mete a Vicente Navarro a que salgan el programa político, que son dos socialdemócratas clásicos de los años 90, y cambia por completo un discurso que viene de la izquierda radical, pero que se va poco a poco madurando y que lo que busca es ser alternativa al PSOE en un partido de masas que trate de aglutinar esa hegemonía como lo ha hecho más en Bolivia. De hecho, Íñigo Errejón, que Ahí es ya, la colega de la facultad... me aclaró también el voto Claro. de Jerónimo, le hubiera votado No, a Podemos. ¿qué va? No, yo soy afiliado del Partido Comunista de hace 15 años, así que... No, ¿Te hubieras quedado en Izquierda Unida? Unida? Unida, sí. Sí, así que- pero ahí además marca una cosa muy importante que se hace con lo que decía la senadora. No basta con enseñar los dientes, y ese es el gran cambio que hace Podemos. Precisamente ante dos partidos que bloquean muchas reformas diciendo no se puede, ya propiamente poner el nombre de Podemos cambia ese juego. Y además Podemos, respecto a Izquierda Unida, partiendo de su espectro, lo que dice es podemos ganar. Si aglutinamos Sí, no solo ciertos podemos movimientos, existir. podemos ganar. No solo tenemos por qué estar aquí en un margen del Parlamento, siendo los que molestan un poco y levantan la mano. No, podemos ganar. Y eso va generando. Y es ahí donde tiene un espacio, y por eso la pugna para Podemos ahora mismo está en liderar la izquierda. Es decir, situarse y sustituir un poco al PSOE. Es decir, bueno, el PSOE, ¿qué le ha dicho Pablo Iglesias Eso estos es. días a Pedro Sánchez? Podemos a por PSOE Claro, y dicen, Ciudadanos a por el PP, porque de lo le dice, contrario, ¿cuál es el chiste? Tienes que girar. No pueden. Le dice al PSOE, tienes que girar y ponerte en No mi sé. sitio, porque el que tiene capacidad de movilización ahora soy yo.
Sí, pero que no ¿sabes es qué tan pasa? cierto, pero Pero ¿sabes Salud. qué pasa? Que van a sucumbir a las ganas de tocar poder. Porque para mí, si yo fuera ellos, pero bueno, para mí no sé, es decir, es mucho decir y no pretendo ser pretenciosa, ni seguramente a ellos les va a ir mejor. Pero si tú tienes unas elecciones generales en A 6 septiembre, meses, octubre, noviembre, menos. no se sabe esto, pero todavía serán por esas fechas, el último trimestre. Hombre, a mí tú no me puedes estar vendiendo durante 2 años qué asco la casta, qué asco esa clase política, y ahora hacer gobierno con esa casta y con esa clase política, hacer gobierno, eso sí, me tapo la Pero nariz, ¿qué pero yo alternativa gobierno tienes contigo. dentro de ese sistema? No, entonces sería lo que dice Claudia, un poquito, la puntica nada más. Y luego ya sí, nos ponemos juntos, porque aquí lo que se trata es de gobernar. Entonces, yo por eso te digo, Claudia, yo no veo tan claro que un ciudadanos, si no miden bien lo que hacen, y hoy en la prensa española ya hablaban de unas peleas internas en ese Pero partido. tiene el mejor jefe de debate del planeta y ciertamente de España, que es Mariano Rajoy. Es el mejor no, jefe no, de es debate que- para no, no, es que ciudadanos. eso es una desgracia. Pero, Menos al PP. salud, existe que tú en el partido, en el PP, Partido Popular, ves un liderazgo emergente que pueda, no ahora, porque ya Rajoy se presentó para las generales, que pueda en un tiempo cercano sustituir a No, Rajoy. es que para que la gente no es que sea una persona nada más, porque Aznar era una desgracia, como no tenía carisma y ganó. No es una persona, sino tú tienes que cambiar Toda la una estructura del estructura partido. política, Es decir, el equipo entero. Tú tienes que asumir unas responsabilidades. Si tu equipo está manchado por la corrupción, si tú mismo cobraste, yo estoy convencida que él, aunque lo niegue, cobró un dinero ilegal. Entonces, tú estás manchado, te tienes que ir a tu casa, lárgate fuera, chao, se fue. Y como los partidos, los dos principales partidos en España son muy fuertes, resisten. Permitirá Eso una es lo que renovación le interna. reprocha a la gente a Rajoy. Sí gestionó bien la crisis económica porque Zapatero dejó una España hundida, quebrada. La gestionó más o menos bien, pero digamos que, bueno, podría pasar la asignatura. Pero, hombre, tú tienes que gestionar la corrupción. La gente no te acepta que tú sigas tapando, entonces te tienes que ir a tu casa, tú y toda tu pandilla. Todos, chao, se fueron por la puerta. Y entra otro equipo nuevo. De pronto no tenemos esto no es de salvadores de patria, esto es de equipos, porque esos dos partidos tienen unas ideologías y tienen pilares sólidos. Digamos, tienen un suelo. Tiene unas bases históricas Pero claras. Vamos para una pausa y volvemos. Estamos en La Controversia transmitiendo en directo el programa La Controversia. Es un programa de la Franja de Opinión. Estamos hoy debatiendo sobre lo que acaba de ocurrir en España en las elecciones locales y pues hemos paseado un poco por los fenómenos y ahora vamos a mirar hacia adelante, las generales, como que primero pues tienen que componer los gobiernos locales. Aquí estamos en un debate de cuál será el resultado final, dónde se cuajarán esas alianzas. Existe una posibilidad remota que incluso, digamos, las fuerzas nuevas no participen en gobiernos y se cuiden como fuerzas de oposición y pongan los ojos en las elecciones generales. Pero vamos a hablar de las generales. Las generales son el Para elegir último gobierno de trimestre. España. Para elegir gobierno de España, para el presidente español. Y en eso, pues, ya hay 4 fuerzas que son las que van a competir, sin duda. Partido Socialista Obrero Español, el Partido Popular, Podemos y Ciudadanos. Esas son como las 4 fuerzas que creo yo van a tener candidatos duda. presidenciales. Con Vamos más a ver chance. qué candidatos presidenciales, vamos a presentar alguien que haga un recuento. Rajoy, del Partido Popular, se acaba de postular De autopostular. también, para continuar. Esto, aquí nos decía Miguel que había barrido, digamos, todos los liderazgos viejos, que había quedado solo y que ahí no tenían más, Sí, sino él presentarse. Por el PSOE se va a presentar Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Y seguramente sin alternativa. O sea, Haces
digamos, una pequeña descripción de Pedro Bueno, Sánchez. Pedro Sánchez es, podemos decir, dentro del cambio que había desde el año pasado con Rubalcaba, cuando abandona la Secretaría General del partido, se presentan 3 candidatos y Pedro Sánchez representa el área más conservadora del Partido Socialista y además el continuismo de cara a Rubalcaba. No obstante, representa un perfil joven, mucho más cercano, alguien que viene de la universidad, tiene 42 años. Entonces es alguien mucho más próximo a ese idea de regeneración política y de cambio que en principio requiere la ciudadanía española, ¿no? Pero yo creo que Pedro Sánchez se va a presentar sin alternativa, igual que en el caso de Rajoy. Hoy lanzado en las primarias dentro del PSOE y prácticamente sin alternativa, porque la única alternativa que podría parecer vendría desde el Partido Socialista de Andalucía, pero que por precisamente los tiempos electorales y un tiempo personal de la candidata que está embarazada y que justo le va a coincidir dar a luz con el momento que se dirimirían esas elecciones, va a hacer que Pedro Sánchez vaya solo. ¿Cómo se llama ella? Susana Díaz. Susana Díaz es la que puede competir al interior del No, Partido Pero no tiene cómo. Pedro Sí, Pedro Sánchez va a ser por eso, No porque hay. Susana Díaz ahora mismo no puede. Pedro Sánchez, para que te hagas una idea, es un guapito y tal, pero como Zapatero, es decir, una desgracia. Igual, otra desgracia. Es meternos en... No. Bueno, Pablo Iglesias, Guatemala, que Guatepeor. seguramente algunos de los televidentes lo han visto En este canal sí. en televisión, también en la prensa escrita, ha tenido cierto, sobre todo tuvo un momento muy mediático él hace unos meses, donde más o menos todo el mundo lo veía, tienes una colita de caballo. Sí, y de hecho siempre Colita de caballo. el coletas, muchas veces en España se habla del coletas y ya se sabe que es Pablo Iglesias. Que es Pablo Iglesias. Ese Lidera Podemos. lidera Podemos sí. y va a ser candidato. Va a ser candidato. Él está como eurodiputado, pero se retirará y llegará a las elecciones como el candidato, porque además es la cara conocida de Podemos. Es la cara popular. No hay otra. Las personas que están alrededor son los que hacen el partido y algunos son conocidos como portavoces del partido, pero no como varones electorales, por así decirlo, como gente que ponga votos en la. ¿Y el de Ciudadanos cómo se llama? Albert Rivera. Albert Rivera, que es otro también muy atractivo. El mismo perfil. Y pues a mí me gustaría que Rivera estuviera en el PP, que fuera como la cabeza, pero yo creo que ellos tienen un techo. Es decir, ahí los únicos que pueden asustar, yo no creo que Albert Rivera pueda llegar nunca a asustar. Yo creo que los únicos que pueden ganar es la izquierda, pero no ninguno de los dos, sino una alianza después de la izquierda. Es decir, lo que yo creo que va a gobernar España después de las elecciones generales va a ser la izquierda. Es decir, el PP va a pasar otra vez a la oposición, se va a pegar otra estrellada monumental y va a gobernar la izquierda, entonces estaremos 4 años, pues bueno, esperando, contando los días para que se acabe aquello. Pero bueno, pero yo pienso que sí, y para mí la desgracia es que si dijeran, bueno, gana la izquierda, pero gana una izquierda que va a renovar. No, porque es que, para que la gente entienda, Podemos es Partido Comunista. Partido Comunista defiende unas ideas estatistas que ustedes saben lo que fue la cortina de hierro, es decir, qué pena, pero eso fue las ideas estatistas que no solucionan. Pero bueno, si al final la gente quiere eso... Pero Salud, me parece que también hay que reconocer que independientemente, digamos, de sus orígenes que tenga el Partido Comunista o no, también el éxito de Podemos, y eso es innegable, ha sido saber interpretar las aspiraciones de los españoles de hoy, que no tiene nada que ver ni con una cortina de humo, ni con un superestado, ni con... sino saber interpretar, digamos, las necesidades de hoy. Y claro que si fallan en eso, si fallan en tener una agenda de izquierda moderna, incluyente, dentro de una economía de mercado que funcione, pues simplemente van a perder parte de la base y del electorado que tienen hoy. Entonces, yo tampoco creo que se vayan, digamos, por su propia supervivencia política, por la propia lectura de qué los ha llevado a donde están. Para que te hagas una idea, te pongo un ejemplo. La gente de pronto no lo sabe. En Sevilla celebra una Semana Santa. La Semana Santa de Sevilla tiene una tradición, pero tremenda, y un arraigo popular increíble. ¿Qué se le ocurrió decir a la de Podemos? Cuando lleguemos vamos a quitar eso. Porque como son anticlericales, ¿entiendes lo que te digo? Son esos tics dictatoriales absurdos. Pero no va a poder quitarlo. Pero entonces, claro, como se le vino el mundo encima, recularon. Pero entonces ellos dicen muchas cosas y reculan. Cuando yo te digo, no te digo por el telón de acero, porque como tú dices, ellos representan tanto la derecha como la izquierda, representan la renovación de hoy y representan como la frescura. Pero es una frescura, para mí, en Podemos relativa, porque su programa político es un programa anclado en el pasado. Pero Jerónimo, le tocó defender a la izquierda. Me toca defender porque finalmente lo de comunismo acaba siendo el simplismo reduccionista para construir una imagen que no se corresponde con la realidad.
Es decir, si revisamos el programa económico de Podemos es socialdemocracia pura, es decir, Podemos es intervención del Estado en más gasto social, más educación, más sanidad, más políticas laborales, más políticas sociales, recuperación de la soberanía de algunos sectores estratégicos como la energía, que por ejemplo se concedieron, se privatizaron y que son hoy en día la puerta giratoria de las grandes castas políticas españolas, pero no es nada ni rupturista ni mucho menos. Es que así además no puede ganar unas elecciones. Para ganar unas elecciones te tienes que ir al centro, porque el votante español es un votante de centro y tienes que quitar el espacio político al PSOE, que es lo que está haciendo poco a poco, quitar el espacio político al PSOE. Pero su programa inicial, su discurso inicial era completamente radical. Pero ese es el mérito de las organizaciones que quieren crecer. Y es que no importa si arrancan en la derecha o en la izquierda, pueda que arranquen un discurso muy denunciante, pero si quieren ganar las elecciones, no solo asustar, sino derrotar, tienen que ser capaces de llegarle al electorado del centro, que es la inmensa mayoría. ¿Pero para engañando? Engañando no, moderando su propio programa. De todas formas es la forma de salir, porque si Podemos sale sobre el mensaje del PSOE de entrada, nadie les vota y dice, no, votamos al PSOE, que son los que sabemos de siempre. Claro, no se que son, distingue. si estos van a hacer lo mismo, pero lo único es eso, que tiene coleta y el otro es no sé qué, pues no hay nada sustancial. Tienes que entrar rompiendo y luego ya pues, y escoger dentro de lo que rompes, que cumples y moverte y ver si lo que quieres es ser una fuerza que sirve para anclar hacia la izquierda o si sirves para intentar ganar tú. Porque Podemos podría jugar esa otra carta y dice, bueno, listo, voy a intentar capturar suficiente voto para en alianza luego obligar al PSOE, por así decirlo, a venirse más a la izquierda, o decir, no, prefiero ganar yo y ahí ya sí tengo la capacidad de poner los términos yo en una relación con el PSOE y no ser pues esa siempre relación absolutamente asimétrica que tiene normalmente Izquierda Unida con el PSOE. Izquierda Unida llega y poco más dice, no, bueno, pues estoy aquí para ayudarle para que no gane el PP. Bueno, no, aquí Podemos juega a decir, voy a imponer mis términos. Parte de las reglas y vamos a intentar sí irnos un poquito más a esa izquierda, pues como decía Jerónimo, a socialdemocracia años 90. Claro, totalmente, o sea... En ese sentido, pues eso, los dos economistas que trae son dos socialdemócratas de manual. No, otra cosa Krugman, Piketty, claro. Jeffrey Sachs, están todos detrás. O sea, sí, no hay, otra cosa es que luego no ha vuelto, los sacó para el programa económico y luego no se ha vuelto a llamar para nada. Y los ha dejado por ahí flotando, pero bueno, eso tampoco hace falta. Es una incógnita. Pero hay tres jóvenes, digamos gente más joven, que algo tiene que traer nuevo a la política española, sí, claro, compitiendo con una persona ya... No, sí, para empezar, el dinosaurio de Rajoy. Yo no voy a defender a Rajoy. A mí me parece una desgracia. Yo no voy a defender a Rajoy. Y creo que es buena renovación. Lo que creo que los experimentos con gaseosa y en política, a mí, ¿quién querría? Yo no querría que hicieran un desahucio jamás. A mí me causa... es dramático cuando tú ves una familia que la sacan porque no ha pagado su apartamento. Yo creo que hay muchas cosas que hay que meter en cintura a la banca. Muchísimas. Pero creo que todo es hasta un límite, es decir, es muy bueno hablar. El populismo se vende como nadie y eso lo hace genial Podemos. Populismo barato, pero después implementalo para que después, dentro de 4 años, te va a venir la derecha a rescatar del hundimiento en el que ha sometido. Ya te digo, tiene propuestas buenas que cualquiera suscribiríamos. Pero muchas de esas propuestas populistas son populismo es Copa América, es circuito de Fórmula 1, es Chester, es Ciudad de las Artes y las Ciencias. Eso claro, también. Decir ¿también? Que hay que recuperar el Estado frente al mercado, que hay que hacer más inversión social, más gasto social. ¿Y con qué lo pagas? ¿Con qué lo pagas? Con mayor presión fiscal. La presión fiscal española se puede cambiar, se puede mejorar. Todavía puedes asfixiarles más. ¿A quién? 70%. A la clase baja, claro, el PP lo ha hecho. A la clase baja y a la clase media, el PP es experto en hacer austericidios. Bueno, vale. Bueno, entonces, es perfecto hacer austericidios. Tú ahuyentas la inversión, como siempre, y entonces ellos son los que... Es decir, el empresario, porque lo primero, el discurso de Podemos es totalmente también contra los empresarios, que poco menos que lo llama que son unos ladrones. Muy bien, ¿y quién crea empleo? Ronald Reagan ya hizo lo que tú estás diciendo y dejó 80.000 millones de dólares de bancarrota en Estados Unidos. ¿Ves? No estoy muy descaminada. No, digo, se recuerdo. No, pues es eso. No, pero ese es el debate que han dirimido los españoles en las urnas. Digamos, si tuvieran tanto temor, digamos, de esa agenda muy radical, pues no le habrían quitado al PP 2,5 millones de votos. Pero se lo quitaron, digamos, por un castigo en diferentes temas. Pero es que el PP articula desde centro derecha hasta los fascistas, o sea, es que ocupa todo el espectro ideológico. Es decir, yo ni creo que el PP de hoy sea el franquismo, ni creo que Podemos sea pues el comunismo. Se nos acabó el tiempo. Y eso es lo que tiene que dirimirse en las urnas. Ya se dirimió en parte y luego en noviembre la general. Se nos acabó el tiempo. Muy buenas noches. Los esperamos el próximo lunes, o si es día de fiesta, el lunes siguiente, y
Muchas gracias a los panelistas por acompañarme en este debate tan interesante sobre la política española y sobre algo que le dice la política española a la política colombiana. Muy buenas noches. Actualidad, debate, análisis, polémica, en controversia con León Valencia. Muy buenas noches, bienvenidos a La Controversia, un programa de la Franja de Opinión de Canal Capital. Transmitimos en directo todos los lunes a las 9 para discutir los temas del día, los temas de la ciudad, los temas del país. Pero hoy tenemos un tema que se sale de acá de las fronteras de Bogotá y de Colombia. Y vamos a discutir sobre las elecciones españolas, sobre la política española, sobre qué está ocurriendo en España y en Europa con cambios políticos importantes, con remoción de partidos, con nuevas alternativas, qué es lo que ocurre allá y también, bueno, qué significa eso para Colombia. Hagamos alguna comparación, vamos a intentar alguna comparación con Colombia y tenemos sobre todo un grupo de españoles con una colombiana acá hoy, a Jerónimo Ríos, abogado, politólogo, ya lleva 4 años en Colombia como docente, trabajando en distintos temas de investigación. Muchas gracias, Jerónimo. Muchas gracias, León, por acompañarnos. por la invitación. Bueno, tenemos a Miguel Benito, también politólogo, también madrileño y también asentado hace 4 años, parece que se vinieron juntos a Colombia. Casi, con enemigos comunes. Y es historiador, más historiador sí, que... soy historiador. Muy bien. Y 2 mujeres. Es mucho más difícil por el sistema electoral, que prima a las 2 grandes fuerzas políticas, que aún así tienen un músculo en cuanto a estructuras, en cuanto a recursos, que no tiene ninguna otra fuerza. Por tanto, les va a costar reinventarse al Partido Popular y al Partido Socialista para recuperar ese voto, pero tienen también un trabajo que hacer importante los nuevos para consolidarse y llegar al Parlamento en unas generales. Salud, ¿por qué ocurrió esto? El PP, ¿es responsabilidad del PP que ha ocurrido esto o qué otros factores? ¿Por qué el PP? ¿Por qué esta situación? Pues mira, para que se entienda, es decir, el PP llega hace 4 años, prácticamente llegó al gobierno, hace 4 años recibió una herencia de 8 años de socialismo, una herencia nefasta, recibió a España un país al borde de la quiebra. De hecho, los organismos internacionales no sabían si hacer un rescate, es decir, recibe un país al borde de la quiebra. Pero la derecha, España es un país más de izquierda, de centro-izquierda, que de centro-derecha. Aún así, dada la pésima gestión de Zapatero durante 8 años, pues la derecha gana por mayoría absoluta. La derecha en España solo puede gobernar cuando tiene mayoría absoluta, porque si no, la suma de las izquierdas siempre le supera. Entonces, gana por mayoría absoluta. Por primera vez. Y no solamente gana las elecciones generales por mayoría absoluta, sino las elecciones locales después las barre en todo el país. Es decir, el mapa de España era un mapa del Partido Popular. Bien, Rajoy recibe esa España y recibe una España que le confía el poder para que saque a España de la crisis, pero además la derecha... Eres una también española y una colombiana, Claudia López, senadora de la República por el Partido de Verde, que su oficio anterior era hacer análisis político y bueno, se metió con éxito a la política después de hacer análisis político y ahora es senadora. Gracias, Claudia, por venir. Gracias, León, por la invitación. Y Salud Hernández, columnista del diario El Tiempo, también periodista del Mundo de Madrid y metida con mucha pasión a debatir sobre la política y sobre fútbol. Es más fútbol que política, me apasiona más. Me apasiona más, sí. Bueno, hoy vamos a empezar por mirar, digamos, contarle un poco a los televidentes lo que ha ocurrido.
ellos lo contarán mejor que yo. O, digamos, en la política española ha habido un cambio importante. El Partido Popular, que es el partido de gobierno en España, ha sufrido un revés en estas elecciones locales, que son para alcaldías y para provincias. Concejales. Digamos, ha sufrido un revés. También no es que le haya ido especialmente bien al Partido Socialista Obrero Español, de verdad que los dos partidos tradicionales han sufrido duro, y están emergiendo dos fuerzas nuevas con relativo éxito. Se pensó que iba a ser muy exitoso al principio. Uno ve las elecciones, no fue tanto, pero sí hubo una remoción de la política española, que es Podemos y Ciudadanos, que son como dos alternativas políticas nuevas que tuvieron un protagonismo. Y se hundieron otros partidos, eso sí, desaparecieron. Izquierda Unida. De una transformación democrática en la que otras opciones, desde luego mucho más orientadas hacia la sociedad civil y mucho más orientadas, en el caso sobre todo de Podemos, hacia recuperar un papel protagonista de Estado dentro de la democracia española, pues ocupan un papel fundamental de cara a aglutinar, de cara a movilizar votos en respecto de un panorama que hace 4 años pues prácticamente era insospechado y prácticamente no podíamos imaginar. Y realmente estamos hablando del bipartidismo español. ¿Se vino al suelo o hay posibilidades de que vuelva otra vez a tener cierto aliento, o ya esto es como una estocada que puede llevar a la muerte al bipartidismo español? No sé si llevarlo a la muerte, pero sí le obliga a reformularse y a reinventarse. Hoy teníamos, por ejemplo, que el Partido Socialista lleva hacia unas primarias en las cuales su liderazgo de Pedro Sánchez puede salir fortalecido, debe salir fortalecido, y el Partido Popular también tiene que hacer ese proceso de reinventarse si no quieren verse superados por los dos partidos que de algún modo se superponen en sus respectivos aspectos políticos. Podemos para el PSOE compitiendo, y de hecho los mensajes de la noche electoral fueron muy claros ahí, entre la pugna Pablo Iglesias, Pedro Sánchez por quién es la cabeza posible de la izquierda de cara a las presidenciales, y Ciudadanos sobre el espacio político del PP. Porque de hecho lo que se ha visto es que el PP pierde un voto que es desmovilización propia y voto que se le va a Ciudadanos, no pierden otras fuerzas. Y ahí, entonces tenemos un espacio que hay que ver si se consolida, porque también una cosa es que las regionales es mucho más fácil para las demás fuerzas situarse con posibilidades de poder, pero en el arco parlamentario unas generales... Que era una izquierda tradicional, y esa sí no aparecía por ningún lado en las elecciones españolas, de manera que de eso vamos a hablar. ¿Qué pasó allí? ¿Qué ocurrió para que se dieran estos cambios en el sentir de los ciudadanos españoles? Y estamos hablando de eso también porque eso tiene conexión con las elecciones generales, que también serán este año, y bueno, haríamos aquí también hipótesis sobre lo que puede ocurrir allá. Las elecciones acaban de pasar de manera que todavía no hay los acuerdos, allá tienen que haber acuerdos entre partidos para conformar gobiernos. Entonces estamos en un momento también especial para hacer hipótesis sobre lo que ocurre allá y para comparar con lo que ha ocurrido en Colombia. Empecemos por Jerónimo. ¿Usted qué es lo que ve ahí esos cambios en España? Bueno, lo importante fundamentalmente es que, como bien dices, es un punto de inflexión en la política española. El Partido Popular ha perdido 700.000 votos, el PSOE ha registrado su peor resultado electoral de la historia, y Izquierda Unida pues no se ha construido como esa izquierda alternativa dentro del escenario político, ¿no? Y han surgido dos partidos, Podemos y Ciudadanos, que han revitalizado toda la arena democrática, que principalmente tienen como factor común a Mariano Rajoy. Es decir, Mariano Rajoy es el que verdaderamente ha hecho valer la emergencia de estos dos partidos. Tras 4 años de desgobierno, en el cual pues España ha rozado los peores niveles en cuanto a umbral de pobreza, coeficiente de Gini, en cuanto a exclusión y precariedad y desmantelamiento paulatino del estado de bienestar, nos encontramos en una coyuntura en la cual pues la ciudadanía española reivindica la necesidad